Buenos días a todos. Bienvenido a la iglesia. Este domingo estoy muy emocionada a ver todos, porque cuando veía afuera y veía la lluvia pensé, oh, la gente prefiere estar en la casa, pero quiero dar una bienvenida a todos y también a ellos que están escuchando en línea. Está bueno estar aquí en la casa del Señor, no importa si hay fuera, hay lluvia y está frío y todo. Está bien que estamos aquí. Bueno, hoy vamos a continuar nuestra serie, el resumen de la Biblia, y tenemos una persona muy preciosa con nosotros, el pastor David. Él va a dar la palabra hoy y ustedes no podemos decir un visitante, como él es como parte de nuestra iglesia. Y estoy muy agradecida que tú eres aquí hoy y que podemos aprender de ti y de tu sabiduría. Bienvenido. Bueno, yo voy a empezar a leer Salmos 119. Si usted puede abrir su Biblia, Salmos 119. Este es el salmo más largo de la Biblia y no voy a leer todo el salmo. Voy a leer versículos 105 a 112. Salmo 119. Cuando usted tiene Salmo 119, puede ponerse en pie. Voy a empezar con versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que actaré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido. Dame vida conforme a tu palabra. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios. Enséñame tus juicios. Mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Los impíos me han tenido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Amén. Este salmo habla sobre la palabra y el valor de la ley de Dios, y por eso hacemos este resumen de la Biblia y vamos a orar juntos para que Dios abra nuestros corazones para su palabra. Oh Dios, gracias para tu presencia aquí, gracias para tu palabra, que tenemos tu palabra, que podemos aprender sobre quién tú eres, sobre cómo tú quieres que nosotros vivimos. Gracias que están tus palabras a nosotros. Y yo pido por ese servicio que tú abres nuestros corazones para que podamos aprender. Yo pido que tú das las palabras al pastor David, que él puede enseñar a nosotros. Y también te doy gracias que estamos aquí, que podemos tomar tiempo para alabar a ti, para dar gracias a ti por todo lo que tú haces para nosotros. Gracias por tu presencia en nuestra comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos la Biblia, vemos que es una gran historia sobre Dios y cómo se relaciona con nosotros, las personas. Hay dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí hay una descripción general del resumen de la Biblia basada en un concepto del pastor Kevin Myers. La Biblia comienza con Dios y los justos en el paraíso. Esta es la historia de la creación y de Adán y Eva en el paraíso. Entonces aprendemos que Satanás y el pecado entraron en el mundo. Adán y Eva fueron tentados por la serpiente y pecaron. Entonces tuvieron que dejar el paraíso. Debido al pecado, Dios decidió juzgar y destruir el mundo por el agua. Esta es la historia de Noé. Luego
vino un gobierno mundial cuando la gente trató de construir la torre de Babel. Pero Dios los detuvo dándoles muchos idiomas y se dispersaron. Entonces Dios llamó a Abraham e hizo un pacto con él. El resto del Antiguo Testamento es la historia de Dios e Israel bajo el antiguo pacto. Pasaron muchas cosas durante ese tiempo. Los israelitas estaban en esclavitud y Dios los liberó bajo Moisés. Recibieron su ley y regresaron a su tierra prometida. Vivieron allí durante siglos y en ocasiones fueron deportados. Pero un evento fue un gran cambio. En un momento Israel rechazó a Dios como rey y quería su propio rey. Este es un punto de cruce en su historia durante el tiempo del antiguo pacto. Cuando Israel estaba en el punto más bajo, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, y todo cambió. Jesús vino y vivió con la gente. Vino como sirviente, pero también como rey. Cuando murió en la cruz fue declarado rey. Este fue también el comienzo del nuevo pacto y el tiempo de la iglesia. Este es el momento en el que estamos ahora. Conocemos el futuro gracias al libro de Apocalipsis. Vamos a tener un gobierno mundial. Después, el mundo va a estar juzgado y destruido por fuego. Entonces aprendemos que Satanás y el pecado salen del mundo. Y al final Dios y el pueblo redimido van a vivir en el paraíso para siempre. Cada evento en el Antiguo Testamento tiene un evento paralelo en el Nuevo Testamento. Y esto está el resumen de la Biblia. Buenos días, hermanos. Disculpe que tengo sed. Qué gusto verlos de nuevo. Siempre es un gran placer estar aquí con ustedes, mi familia latina, con el pueblo de Dios. Siempre es un gozo. Y gracias por su presencia, los que están aquí físicamente y los que están mirando por la compu. Gracias también por su presencia. Y espero que podamos oír la voz de nuestro Señor hoy día a través de su palabra. Como acabamos de ver un gran resumen de la Biblia, yo estoy leyendo, tengo un plan de leer toda la Biblia en un año. Trato de leer la Biblia cada año y acabo de terminar leyendo el libro de Génesis ayer. Es un gran libro y estamos justo a la entrada de la gran marcha de la historia de la Biblia. Hoy día estamos en el capítulo 3 de Génesis. Génesis significa principio, porque en el principio creó Dios todo lo que hay. Pero en este capítulo 3, y si tienen sus Biblias, favor abrirlas al capítulo 3 de Génesis, porque estaremos en este capítulo principalmente hoy día. Y aquí, en este capítulo, la gran historia de la Biblia cambia radicalmente. Lo que hemos visto en el paraíso ahora llega a ser fracturado completamente. Lo que ocurre en este capítulo se relata la historia de cómo Satanás entró al mundo y cómo Adán y Eva, los primeros seres humanos, fueron expulsados del paraíso, del jardín del Edén, debido a su pecado. Y hasta hoy en día, hermanos, estamos afectados y impactados de lo que ocurrió en aquel entonces. Entonces vamos a ver en este capítulo muchas cosas.
Por eso, bueno, tengo la tentación de tomar mucho tiempo, pero quiero hacer un resumen de este capítulo, de tal manera podamos entender y captar el mensaje principal de este capítulo. En los primeros versículos de Génesis 3, vemos la entrada de Satanás y su estrategia hacia a los seres humanos quienes Dios creó. Entonces, permíteme leer los primeros 7 versículos de Génesis 3. Estoy utilizando la nueva versión internacional. Pueden seguir en la versión que tengan allí. Pero aquí dice la palabra de Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Y por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Aquí, en estos primeros versículos del capítulo 3, Satanás se presente en forma de una serpiente. No es decir que todas las serpientes son demonios, pero él se presentó en forma de una serpiente en el jardín. En realidad, Satanás es un ser espiritual, es un ángel caído de los cielos. Él se rebeló contra el reino de Dios y fue echado del cielo y se cayó a la tierra. Si quiere saber más, en el libro de Ezequiel hay una breve historia de lo que pasó. Pero Satanás, la Biblia lo llama como el Dios de minúscula, el Dios de este mundo. Y aquí tenemos la primera presencia de Satanás en la historia bíblica. Y vemos en estos versículos la estrategia de Satanás hacia a los seres humanos. Permíteme de mencionar algunos puntos sobre su estrategia. Primeramente, Satanás siembra la duda sobre lo que Dios dice. Miren lo que dice en el primer versículo a la mujer. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es cierto? En este momento, él puso una duda dentro del corazón de la mujer. Y ella se pensó diciendo, bueno, y ella repitió lo que el Señor lo había dicho. Pueden comer a todos los árboles del jardín, pero de un solo árbol no coman de eso. Y ella repite eso. El diablo pone dentro de nuestros corazones muchas veces dudas sobre lo que dice la palabra de Dios, sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay que tener mucho cuidado porque Satanás usa
el herramienta de dudas contra nosotros. Segundo, él miente al ser humano. No es cierto, no van a morir, dice la serpiente, Satanás, en esta forma. Pero la serpiente mintió. Porque en realidad cuando cayó el pecado, y vamos a ver eso más luego, el pueblo, el ser humano ahora muere debido al pecado. ¿Recuerdan cómo Cristo lo llama a Satanás en el Nuevo Testamento? Lo llama como el mentiroso y el padre de las mentiras. Satanás mienta. Él no representa la verdad. No puede la capaz de decir la verdad. Es mentiroso. Y cada cual él nos mienta, distorba la verdad de la palabra de Dios a nosotros. La verdad es que la muerte espiritual cayó al hombre debido al pecado. Romanos 6:23, la primera parte nos dice así, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. No van a morir, dice Satanás, pero en realidad mintió. Es una de sus estrategias. Otra estrategia que él usa es, él nos tienta a obedecer a Dios. Versículo 6 dice que el fruto tenía buen aspecto y era deseable. El fruto en sí no era pecaminoso, pues el acto de desobedecer a Dios era lo más grave de todo. Satanás hace atractiva el pecado para que nosotros lo veamos deseable, atractiva. Y él usa eso para que nosotros desobedecemos a la voluntad de Dios. El raíz de su decisión de comer la fruta y así la tentación era que podrían ser como Dios. Pueden ser como Dios, dice Satanás. Hasta este punto, Adán y Eva habían confiado completamente en Dios para todo. Habían escuchado la voz del Señor en todo, tomando su palabra para todo. Pero ahora tenían la opción de dejar esto detrás. Se convierten en dioses pequeños, tomando sus propias decisiones, confiándose en ellos mismos y en sus propias palabras para cualquier cosa. Hermanos, el pecado es básicamente una actitud. Es una actitud hacia Dios. Al leer Génesis 3, es evidente que el pecado, más que una acción, es una actitud de rebeldía y desprecio de la criatura hacia Dios su Creador. El pecado de Adán y Eva no fue simplemente comerse la fruta. Ellos podrían comer de todos los árboles del jardín, pero el pecado fue desear y tomar la decisión de independizarse de Dios, de tomar la vida y las decisiones propias en vez de someterse a las decisiones de Dios. Ellos en ese momento querían capitanes de sus propias naves. Y igual nosotros, el pecado viene no solamente por acciones, sino por una actitud. Yo quiero ser mi propio Dios. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Yo quiero estar en control de mi propia vida. Eso es lo que pasó en el jardín y sigue pasando.
porque el pecado es una actitud de rebeldía y desprecio hacia Dios. A continuación, vemos lo que pasó después. Ella lo comió y le dio a su esposo, y él también lo comió. Empezando en versículo 8, miremos lo que pasó. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Qué interesante la reacción. Habían andado con Dios en los días anteriores, ¿verdad? Pero ahora se escondieron. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, versículo 10, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y mire su reacción en versículo 12. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿y qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. 4 consecuencias del pecado son evidentes en estos versículos y poquitos más adelante. Y permíteme compartir esas consecuencias. Primeramente, el pecado nos aleja de Dios. ¿Lo ves? En vez de andar mano a mano con Dios en el jardín, cuando Él se presente en el jardín, en vez de andar con Él, se escondieron, se apartaron de Dios, porque lo que habían hecho. El pecado produjo una separación entre Él y su Creador. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. Y esto demuestra para mí que después de pecar, quien se aleja no es Dios, es el hombre. Dios siempre está con nosotros, pero cuando pecamos, nos alejamos de Él. Y por eso los pregunto, hermanos, cuando sientes alejado de Dios, o cuando piensas que Dios parece estar muy lejos, adivinen quién se mudó. El pecado nos aleja, nos separa de Dios. Romanos 3:23 dice así, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. El pecado nos separa de Dios. Así como ocurrió con Adán y Eva. Perdió su comunión con Dios, con su Creador. Y ahora la relación de Dios con el hombre es una relación de conflicto, de separación, de miedo, de ira, de juicio, de condenación. Eso es lo que produce el pecado entre Dios y el hombre. Segundo, fíjense que el pecado daña la relación entre los seres humanos también. El pecado afectó directamente la relación entre Adán y Eva. Ya no hay confianza, ahora hay miedo, vergüenza, egoísmo
y orgullo. Y eran sentimientos que ellos nunca antes habían experimentado. Nunca habían tenido miedo. Pero ahora los tienen, debido al pecado. Tienen miedo con Dios, tienen ira y vergüenza del uno a la otra. Y fíjese la reacción de Adán. ¿Qué es lo que has hecho? Dios le preguntó a Adán. Y fíjense lo que dijo. La mujer que tú me diste, él echó la culpa a ella. Y nunca admitió lo que había hecho. Ella, es la culpa de ella. Echamos la culpa el uno al otro y aún ella dice que, bueno, era la serpiente, me engañó. Pero en realidad era la decisión de él y de ella. Tomaron la decisión de rebelar contra la voluntad de Dios. Esa es la raíz del pecado. El pecado destruye la relación entre los seres humanos. No solo porque a veces preferimos culpar a otros, sino también porque la misma acción afecta a muchos más que nosotros. Por ejemplo, las familias sufren por la infidelidad de uno de los cónyuges. Un grupo o aún una iglesia se divide por un solo chisme o una mentira. El delito de una sola persona puede afectar una comunidad total. Ese es el poder del pecado. Toda guerra y conflicto en la historia del hombre, todo envidia, traición y egoísmo, todo odio y conflicto es producto finalmente del pecado del hombre. El pecado destruye, daña la relación entre los seres humanos. Hay otra cosa que también está mencionado en este pasaje, y permíteme leer los versículos al respecto, pero también el pecado hace daño a la creación de Dios. Miren los versículos 17 y 18. Y al hombre dijo, Dios hablando, y al hombre dijo, ¿por qué obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comas de él? Sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Recuerden, hermanos, que el hombre fue criado para administrar la naturaleza que Dios creó. La tierra está directamente relacionada a la raza humana, de tal manera que cuando el pecado del hombre vino, también afectó inmediatamente a la tierra, a la creación. ¿Por qué tenemos desastres naturales en el mundo? ¿Por qué hay inundaciones, huracanes, tornados y todo eso? Yo creo que es producto del pecado del hombre. No solamente destruye las relaciones entre los seres humanos, también daña a la creación de Dios. Y finalmente, como consecuencia, el pecado trae muerte física y eterna. Miren el versículo 19. Dios sigue hablando diciendo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Es decir, que Adán
no murió inmediatamente, pero la muerte se introdujo como consecuencia del pecado. Pero en realidad la más grave consecuencia es la muerte eterna, la separación eterna de Dios, lejos de su presencia, lejos de su gloria. Es la consecuencia más grave de todos. Oigan lo que dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses 1, de 8 a 9. Una descripción del hombre fuera de Dios. Castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo. A los destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. ¡Qué terrible condición! Estarán fuera de la presencia de Dios, lejos de su gloria. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hace la humanidad frente a esa condición, hermanos? Por medio del pecado estamos corrompidos desde nuestro estado original. La imagen en que somos hechos ha sido dañada. Y no podemos acercarnos a Dios por medio de ese gran muro de pecado que nos separa. Entonces, ¿qué hacemos? Pero en este momento Dios no nos dejó sin un plan. Él no nos dejó al lado diciendo, bueno, lo siento, así en su chance, pero ya no. No, en este mismo pasaje Él nos ofrece un plan de gracia. Un plan para rescatarnos de las consecuencias del pecado. Este plan es lo que el Evangelio llama o significa las buenas nuevas. Literalmente las buenas nuevas que necesitamos oír y aceptar. Pero Dios no esperaba hasta que Abraham o Moisés llegue a la escena de la historia bíblica, ni tampoco esperaba hasta que viniera a Cristo en el Nuevo Testamento. No. En realidad, Él lo anunció su plan primeramente y justamente en la misma conversación con Adán y Eva, aquí en el capítulo 3. Miremos el versículo 15. Él está hablando a la serpiente, en este caso, pero es un mensaje hacia a nosotros. Mire el versículo 15 de capítulo 3. Dios hablando, pondré enemistad entre tú, diciendo la serpiente, o Satanás, en este caso, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahora, ¿qué significa este versículo? Los teólogos llaman a este versículo como el protoevangelio, que es decir, la primera nota de la intención redentora de Dios después de la caída del hombre ahí en el jardín del Edén. Es decir, que aunque Adán y Eva pecaron, fallaron de obedecer la voluntad de Dios, Él no los destruyó, que habían tenido el derecho de hacerlo por la justicia. Pero no los destruyó, al contrario, los ofreció un plan de rescatarse de las consecuencias del pecado a través de esta profecía.
Pondré enemistad entre tú, Satanás, y la mujer, y su simiente te aplastará tu cabeza, pero tú morderás su talón. ¿Qué significa eso? Es una profecía del futuro, hermanos. La simiente de la mujer se refiere a la humanidad total, pero específicamente al simiente de una virgen que dio a luz milagrosamente en un pequeño villa que se llamaba Belén. Dio a luz a un niño que se llama Jesús, el que salva a su gente. La simiente de la mujer se refiere a Cristo. El calcañar o el talón, herida de la simiente de la mujer se refiere ¿a qué? A la crucifixión de Cristo. Y la cabeza aplastada de la serpiente habla del juicio final de Satanás y la victoria total de Jesucristo en su reino. Aquí tenemos, hermanos, evidencia del plan de gracia que Dios ofreció no solamente a Adán y Eva en el jardín del Edén, sino también ofrece a toda la humanidad. Él nos ha proveído un plan de salvación. Y en estos dos ejemplos, aplastando la cabeza y hiriendo el talón, es evidente que implica el derramamiento de sangre. Sangre sustitutiva. Eso parece ser lo que se esconde detrás de la provisión de pieles de animales más luego. Como cobertura de Adán y Eva, Dios los proveyó una cobertura de piel de animales, sangre derramada, para que ellos se cubrieron como símbolo de las consecuencias del pecado. Y también, si recuerdan, en el próximo capítulo 4, Abel ofreció su sacrificio, que fue la sangre de los animales, y esa fue aceptada por Dios en vez de la ofrenda de su hermano Caín, que fue la fruta de la tierra. El camino ahora está claro. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y vamos a ver un sistema en el resto del Antiguo Testamento de las ofrendas, de los holocaustos de animales, como símbolo de la petición que Dios perdone a los pecados. Pero finalmente, en lo que se refiere a este versículo 15 de Génesis 3, es la profecía del cumplimiento final en Cristo mismo, lo que Él hizo en la cruz. La única solución, hermanos, para el pecado es la gracia de Dios por medio del sacrificio de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Cuando Él derramó su sangre, fue la ofrenda máxima para perdonarnos de nuestros pecados. Cuando Él murió en la cruz, fue el sacrificio completo que satisfació la ira de Dios el Padre contra el pecado. 1 de Juan 1:9 dice así: pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada uno de nosotros, hermanos y amigos, podemos ser perdonados
de nuestros pecados, no por lo que hacemos nosotros, sino por medio de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Podemos experimentar una nueva relación con Dios. Podemos ser perdonados, limpiados de toda maldad, no debido a la religión, sino debido a una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios Padre. Eso es lo que Él nos ofrece. Estas es las buenas nuevas que por primera vez se apareció en el jardín del Edén. Enfrente del pecado, Dios ofrece eso. Dios es amor y Él quiere restaurar todas las consecuencias que trae el pecado. Para Él no hay nada imposible. Sin embargo, no obliga a nadie a aceptar su amor. Es una decisión en realidad. ¿Has decidido tú tomar el regalo de Dios, el don de Dios, el don de la salvación, que es un don costoso? Costó la sangre de su Hijo. Alguien necesita pagar por el pecado. Puede ser tú o puedes dejar que Cristo lo pagara. Hay un versículo en Apocalipsis 3 que dice así: yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y la abra, yo entraré y cenaré contigo. Dios quiere tener una relación personal contigo. Abra tu corazón. Toma la decisión de arrepentirse del pecado y tomar y recibir el gran don de la salvación por medio de Él. Hay un cántico que canté en Ecuador hace años que dice: ven a Jesús, Él te ayudará, te limpiará, te perdonará. Esas son las buenas nuevas a pesar del pecado y de las consecuencias. Tenemos esperanza en Él. Hay esperanza en Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Padre, por la solución frente a nuestros pecados. A veces sentimos derramados por los pecados, vencidos por ellos, pero tú nos ofreces la victoria por medio de Cristo. Ayúdanos, Señor, rendirnos de tomar las decisiones propias nuestras de la vida. Perdónanos, Señor, cuando queremos ser nuestros propios dioses. Perdónanos, Señor, límpianos para que podamos vivir victoriosamente en el poder de aquel que se resucitó entre los muertos. Oh Señor, gracias que tú nos ofreces ese plan de salvación y perdón de los pecados, y ayúdanos a seguir adelante confiando en ti sobre todo. Gracias por la cruz, por la muerte de Cristo y por su resurrección, y que por medio de Él podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Y todo eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.